Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jerónimo Cruz y yo voy a hablar acerca de la balanza de pagos como mi proyecto final de la asignatura de Finanzas Internacionales. A continuación voy a describir las definiciones, la estructura y algunos puntos importantes de la balanza de pagos con respecto a todo lo que vimos en clases y las tareas e investigaciones que tuvimos por realizar. El Fondo Monetario Internacional tiene su propia definición sobre la balanza de pagos. Define a la balanza de pagos como un estado estadístico que define y resume las transacciones entre residentes y no residentes durante un periodo y añade que la balanza comprende a la cuenta de bienes y servicios, la cuenta del ingreso primario, la cuenta del ingreso secundario, la cuenta de capital, la cuenta financiera y, como voy a explicar posteriormente, errores y omisiones. El concepto de balanza de pago tiene origen en el principio fundamental de la partida doble. La BP se define como un documento contable de todos los movimientos de capitales, es decir, el registro de las partidas correspondientes a los créditos y débitos de una nación. Los débitos son entradas que reflejan la suma total de ingresos procedentes del exterior. Los créditos son las salidas, cuantifican los egresos de recursos reales hacia otros países. Las secciones consideradas en el registro de la balanza de pagos incluyen todas las transacciones durante un periodo determinado que se originan de las actividades de importación y exportación, de bienes, de servicios, de capital y de transferencias corrientes. Las transacciones incluyen los ingresos y pagos por parte de compañías, órganos públicos e incluso individuos. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico de las relaciones monetarias de un país con el exterior. Además de crear un registro, es un referente del estado de una economía a través de la contabilización de todas sus operaciones económicas con el extranjero, siendo la principal función de la balanza de pagos. La balanza de pagos se estructura en 4 cuentas principales, como ya lo mencioné. La primera siendo la cuenta corriente. Engloba transacciones económicas engloba transacciones económicas como las operaciones de compra-venta por mercancías, las transferencias monetarias entre individuos, el cobro y pago de dividendos y las donaciones. La cuenta de mercancías, también llamada balanza comercial, registra los ingresos procedentes de las exportaciones y los egresos derivados de la importación de mercancías o bienes transportables, lo que son bienes inmuebles. La cuenta balanza de servicios contabiliza las entradas económicas por concepto de exportación de servicios, es decir, el, el pago de servicios prestados a residentes en el exterior y la importación que registra el desembolso por la utilización de servicios al exterior. Las últimas dos, cuentas de renta y cuentas de transferencias corrientes. Estas últimas se recogen en las transferencias de capital sin contrapartida. Recoge los movimientos en torno a la obtención y concesiones que no suponen la compensación o contraprestación por parte del país o agente del país receptor hacia el que realiza la inversión. Ejemplos simples son transferencias de ingresos, incluyen donaciones voluntarias y ayudas económicas o incluso militares, y las obligadas como compensaciones por daños y perjuicios derivados de una posguerra. La segunda que tenemos, la cuenta capital. La balanza de capital registra pagos o transferencias por concepto de importación
Exportación o cambios de títulos de propiedades. En esta cuenta se incluyen, por ejemplo, capital extranjero que entra al país para la adquisición de un activo que pertenece a emigrante. Aquí se registran también los cambios de titularidad por transacciones de activos no producidos, tales como los recursos naturales o los derechos de autor. Las transferencias de capital consisten en el suministro de recursos para fines de capital por una parte sin recibir directamente nada de valor económico a cambio. La cuenta financiera. Esta engloba 4 puntos: la inversión directa, la inversión de cartera, también conocida como inversión de portafolio, otra inversión y la variación de las reservas internacionales. La cuenta financiera engloba inversiones por parte de residentes en el exterior y las realizadas con capital dentro del país. En este balance se incluyen inversiones que, a diferencia de las contabilizadas en la cuenta anterior, requieren una permanencia. Entre los conceptos capturados en la cuenta financiera está la inversión de inmuebles dentro del país por no residentes y viceversa, pero también las inversiones en acciones que otorgan un peso significativo y permanente, así como los préstamos en ambas direcciones por operaciones comerciales o financieras. La cuenta financiera, la tercera en la estructura de la balanza de pagos. Un momento, por favor. Estos son unos ejemplos. Si un país acumula un superávit corriente de la cuenta de capital en la suma de ambas balanzas, en términos de la cuenta financiera, se producirá un préstamo neto. Cuando un país acumula, por lo contrario, un déficit corriente y de la cuenta de capital en la suma de ambas balanzas, en términos de la cuenta financiera, se producirá un endeudamiento neto. Ahora bien, el agregado de errores y omisiones es la discrepancia estadística para equilibrar la balanza de pagos. La diferencia entre los totales de ingresos y de pagos se contabiliza en la cuenta de errores y omisiones. Esta cuenta es un agregado de carácter residual para igualar ambas columnas de ingresos y egresos en la balanza. La cuenta de errores permite mantener el equilibrio en correspondencia con la definición contable, corrigiendo el superávit o el déficit, en su caso, de la balanza de pagos. La cuenta de errores y omisiones se fundamenta en que el registro exacto de todas y cada una de las operaciones de un país con el exterior es materialmente imposible, ya sea por la diversidad de las fuentes de información, las omisiones, los diferentes criterios en el registro de transferencias y otros conceptos que impiden una trazabilidad perfecta de las operaciones financieras. Ahora bien, me gustaría explicar un poco acerca de el misterio de los errores y omisiones, el cual fue un artículo por El Financiero, donde explicaban que en un contexto de alta incertidumbre financiera internacional y un peso mexicano que ha mostrado una sensibilidad especialmente alta a dicho entorno, pocos participantes en los mercados han buscado explicaciones a dicha sensibilidad. El Financiero se encargó de realizar una investigación, un análisis, donde llegó a una hipótesis que incluía los siguientes puntos. El componente de errores y omisiones de la balanza de pagos de México, con la idea de esconder necesidades de financiamiento externo, deberían ser sumadas al déficit de una cuenta corriente. Un esfuerzo formal estadístico nos apuntaría en otra dirección. La teoría señala que la balanza de pagos siempre está en equilibrio, donde la diferencia en cuenta corriente y cuenta financiera equivale a la variación en reservas. No obstante, en realidad existen discrepancias que surgen de errores de medición o fuentes estadísticas o límites de recolección y calidad de datos, mismos que terminan agrupados en el rubro de errores y omisiones, sin que sea factible identificarlos. El componente ha sido reiterado negativamente en los últimos años, lo cual per se podría decirse que es congruente con las necesidades de financiamiento externo sin poder ser clasificados. Existe la posibilidad de que incluyan registros de flujos no identificados por el lado de la cuenta financiera. De hecho, el resultado del componente de errores y omisiones puede ser la combinación de diversos factores. El componente de errores y omisiones han alcanzado niveles altos. Sin embargo, tal componente no constituye un dato aberrante, tanto en términos históricos como en el comparativo internacional.
mientras que el rubro de errores y omisiones alcanzó un equivalente de entre 0.9 y 1.2 veces el tamaño de los balances de cuenta corriente y financiera en el pasado, han alcanzado niveles tan altos como 39 veces el balance de cuenta corriente, primer trimestre de 2010 o cuenta financiera. Más aún, altos niveles de dicho componente no son raros en el espectro internacional. Pruebas estadísticas de relación de corto y largo plazo revelan que la cuenta corriente y errores y omisiones no comparten ni tendencia ni patrones de mediano y corto plazo, cosa que sí ocurre con la cuenta financiera y errores y omisiones. La similitud se extiende hasta la esfera de la volatilidad. Existen pruebas de causalidad que reiteran la ausencia de relación entre la cuenta corriente y errores y omisiones y reiteran la relación entre la cuenta financiera y la de errores y omisiones. La fuerte liga entre la cuenta financiera y errores y omisiones ha reforzado gradualmente la teoría desde 2007, en específico al tomar en cuenta rubros de inversión extranjera en portafolios locales. De esta forma, un ejercicio serio de análisis por parte del financiero estadístico nos reveló que las sospechas asociadas a un eventual mayor déficit en cuenta corriente que el observado no se sostienen bajo la lupa de dicho análisis. Por el contrario, los resultados dirigen la atención hacia otro lado, el comportamiento de la inversión extranjera en mercados locales y sus retos de medición. Y bueno, para concluir, sabemos que la balanza de pagos afecta a pequeñas y medianas empresas y autónomos en la percepción del riesgo, la disponibilidad de financiación y la relación económica con el exterior. Los signos y las magnitudes de las diferentes balanzas marcan muchos aspectos que afectan a las pequeñas y medianas empresas e incluso a autónomos. Influyen en la percepción del riesgo y en la disponibilidad de financiación. Por ejemplo, cuando una economía con déficit corriente persiste abultadamente y puede generar dudas. Como consecuencia, las empresas pueden tener más dificultades para acceder al crédito. Informan la evolución de la relación de una economía con el exterior. Eso influye en los flujos, tanto comerciales como de inversión y financiación. De ahí se extraen datos importantes para comprender las opciones de internacionalización. Existe una importante repercusión interna de las vicisitudes de las relaciones económicas internacionales. Por ejemplo, puede que las pequeñas y medianas empresas no estén internacionalizadas, pero sí clientes y proveedores importantes suyos. Por tanto, es conveniente que las pequeñas y medianas empresas aprendan a descubrir tendencias en la balanza de pago. Es un mecanismo de aprendizaje y anticipación que en todo caso debe ser puesto en contexto con la situación nacional y del negocio propio. Por eso es fundamental contar con herramientas que permitan tener el máximo conocimiento de cómo están tus cuentas, facturas y tesorería. La balanza de pagos es la herramienta que identifica los flujos de un país frente al resto. Por tanto, es un dato clave para comprender el entorno en el que se desarrollan los negocios internacionales. Gracias por su atención.